El título es Cristo primero en mi vida, Cristo en el centro de mi corazón, en el centro de nuestra vida. El Señor nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar, ¿verdad? Que Él sea el Señor de nuestras vidas. Esto es lo que puso el Señor hoy en mi corazón. A la luz del señorío de Cristo, entendí que venir cada domingo nos bendice, nos edifica, pero lo que de verdad nos transforma es rendirle a Jesús el trono de nuestro corazón. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Todos los días, ¿verdad? Rendirle el trono de nuestro corazón todos los días. Esa palabra rendirle a mí me costaba entender. Después busqué y dice que es someter intencionalmente nuestra propia voluntad a su voluntad. Hacer lo que Él nos pide a través de su palabra, a través de la comunión con la iglesia, a través de los consejos de los hermanos, ¿verdad? Entonces, sujetarnos a su voluntad y vivir con un solo propósito, agradarle a Él, ¿verdad? No solo hacer lo que me conviene, sino hacer lo que le honra al Señor. Y todo lo que le honra al Señor realmente al final es lo que me conviene, ¿verdad? Ese es un poquito lo que entendí, ¿verdad? Al leer en la búsqueda de la palabra, ¿verdad? Jesús nuestro Señor tiene las respuestas perfectas en la palabra. Él tiene las respuestas perfectas para nosotros. Yo hoy vengo con hambre de Dios, ¿verdad? Tengo hambre de Él, le necesito. Todos los días le necesito. Porque un domingo termina el culto, me voy a la tarde, santificado, ungido. A las 10 de la noche, se ya Ñenguay se llega. Entonces yo necesito de su palabra, necesito estar cerca de Él, ¿verdad? Quiero ponerle en el centro de mi corazón, en lo que pienso, en lo que digo, en lo que veo, ¿verdad? Entonces, es un enfoque sencillo pero poderoso, un enfoque que pone a Cristo en el centro de nuestras vidas y nos enseña a caminar hacia Él. Voy a leer Filipenses 2, del 5 al 11, ¿verdad? Ese sería mi pasaje central, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros, no sé si tienen sus Biblias y pueden, ok. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y acá el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Pablo nos muestra cómo piensa Jesús y cómo eligió vivir siendo Dios. No se aferró a su posición, él se despojó de todo, se hizo siervo, se humilló. El liderazgo que vino a enseñarnos Jesús es un liderazgo de servicio, un liderazgo de amor, ¿verdad? Este es el camino que nosotros
que yo quiero aprender a seguir, ¿verdad? Despojarnos, humillarnos, obedecer, confiar en que Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Esta es la línea que guía todo este mensaje, ¿verdad? A mí me costaba mucho entender, o en mi cabeza me costaba mucho entender la palabra despojarse, humillarse, someterse, porque mi orgullo no me permitía, veía esa palabra como sumisión, como algo que no estaba bien, ¿verdad? Era tan orgulloso yo que en mi casa y en mi vida el que estaba sentado en el trono era yo, ¿verdad? Entonces no, me costaba entender esas palabras. ¿Qué significa humillarse? ¿Qué significa despojarse? ¿Verdad? Entonces, a la luz del señorío de Cristo, empecé a encontrar, por ejemplo, humildad y sujeción, ¿verdad? Yo quiero la mente de Cristo, quiero tener la mente de Cristo. La humildad no es hablar bajito, hablar despacito, ni hacerse sentirse de menos, por ejemplo. Es dejar de pensar solo en mí. Es dejar de pensar que yo soy el centro del mundo, ¿verdad? Es pensar más en Cristo, en su vida, en su ejemplo, en cómo Él vino a manifestar y a entregarnos el mensaje, ¿verdad? Es dejar de ser el jefe de mi vida y permitir que Jesús tome el control de mi vida, que tome el mando, que sea el centro de mi vida, ¿verdad? En el día a día esto es simple, pero también es desafiante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo yo empiezo a ponerle a Cristo en el centro de mi vida cuando quiero responder de mala gana? Por ejemplo, someto ese deseo y respondo bien. Por ejemplo, elijo frenar mis impulsos, ¿verdad? Yo le pregunto al Señor, ¿cómo responderías vos, Señor? ¿Cómo harías vos? Y Él a través de su palabra nos dice cómo haría, con paciencia, con benignidad, con amor, ¿verdad? Es simple, pero es difícil. Nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y en esas limitaciones nosotros a veces no podemos, sino es a través del señorío de Cristo. Cuando quiero imponer mi idea, por ejemplo, y no estoy de acuerdo con lo que otros dicen, ¿verdad? Le pido al Señor y que Él me diga que mejor es escuchar antes que atacar y responder mal, ¿verdad? Despojarme, humillarme, obedecer y confiar. Son palabras que a mí me confrontaban mucho, me confrontan mucho. En Filipenses 2, me voy a poner mi anteojo, ya se me pierden las palabras. En Filipenses 2, del 6 al 7, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Entonces me despojo para sujetarme, soltar lo que ocupa el lugar de Cristo en mi vida, ¿verdad? El orgullo, el control, las excusas para imponer mi idea, por ejemplo, hábitos que me dominan a mí, ¿verdad? La necesidad de tener siempre la razón, de creer que sé todo, ¿verdad? Despojarme no es perder, al contrario, es ganar todo.
es hacerle lugar a Cristo, es ponerle a Él en el centro, en donde se merece estar, para que Él sea el centro de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto en la vida real? Entrego mi derecho a ganar una discusión si la misma no edifica, por ejemplo, si no fortalece y si va a herir. Prefiero ganar la paz en mi corazón, la paz en mi casa. Apago distracciones que me roban tiempo con el Señor, que son muchas, ¿verdad? Redes sociales, chismes, series, ¿verdad? Dejo los atajos en el trabajo y elijo la integridad. En el trabajo soy íntegro, a pesar. Dios nos va a sostener, porque en el trabajo es donde más cuesta ser íntegro, porque nos piden cosas que a veces van en contra de la misma palabra, ¿verdad? Y nosotros a veces no sabemos qué hacer. Entonces elijamos la mente de Cristo, sometámonos a Él y hagamos lo que a Él le honra. Suceda lo que suceda, todo lo que sucede al final para el que cree en el Señor ayuda bien, ¿verdad? Yo quiero repetir una oración, quiero que repitan conmigo una oración, si se pueden. Si se puede. Señor Jesús, hoy suelto lo que me ata y lo pongo a tus pies. Quiero espacio para que vos gobiernes mi vida. Amén. Humillarme, otra palabra que me confrontaba. En Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Reconocer que no sé todo, que no puedo todo, que no controlo nada, no controlamos nada nosotros, pero creemos que sí. La humildad no me achica, me ordena por dentro y entrona a Cristo. ¿Cómo sería esto en la vida real? Pedir perdón, ¿verdad? Primero, si yo fallé, si me di cuenta que no honré al Señor en la forma que le traté a un hermano, a un compañero de trabajo, ¿verdad? Y le ofendí, tenemos que pedir perdón, aunque a veces nos cueste, aunque a veces nos parezca que el otro no merece que yo le pida perdón. Nosotros tenemos que ser obedientes, someternos a la voluntad de Cristo y pedir perdón rápido. Eso es lo que a mí me confronta, ¿verdad? Porque yo a veces quiero castigarle al que me ofendió. ¿Y cómo actuaría Cristo? Él perdona, ¿verdad? Preguntar, por ejemplo, ¿cómo puedo servirte hoy? Preguntarle a mi esposa, por ejemplo, ¿cómo puedo servirte hoy en mi casa? ¿Cómo puedo ayudarte? Esa sería una forma de yo humillarme en el buen sentido, ¿verdad? De someter mi orgullo. Eso me falta a mí en mi casa. Eso me falta hacer ese ejercicio, me falta tener ese tipo de comunión con mi familia, ¿verdad? También otra forma de cómo se vería la humillación en la vida real es aceptar correcciones sin justificar, sin justificaciones, ¿verdad? Obedecer, otro punto muy importante. Obedecer, esta también a mí me confronta mucho. Yo era muy desobediente, ¿verdad, mamá? Era muy difícil, no, me costaba mucho. Y obedecer es simplemente hacer lo que el Señor hoy nos pide que hagamos. ¿Y qué nos pide Él? A través de su palabra nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo,
O sea, la obediencia cristiana pues son pasos concretos, pasos sencillos, son acciones que tenemos que hacer y que está en la palabra. Por ejemplo, en Efesios 6, del 2 al 4, dice, no sé si tienen todos ya, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí Él nos pide un acto de obediencia. El Señor no nos pide que nosotros miremos el currículum de nuestros padres. Él directamente nos dice, honra a tu padre y a tu madre y vivirás una larga vida, ¿verdad? ¿Cómo se vería el obedecer en la vida real, por ejemplo? Restituir, llamar a quien debemos, llamar a un viejo amigo con quien quedaste mal, ¿verdad? Y decirle, quiero pedirte perdón por lo que hice, ¿verdad? Por cómo te hablé. No buscar justificarnos, por ejemplo, ¿verdad? Cortar hábitos que nos alejan de Dios, lo que ya hablamos hace rato, ¿verdad? Chismes, quejas, críticas. Decidir conscientemente frenar cada vez que empieza una conversación que no edifica y cambiarla por algo que sí edifica. ¿Qué tal? ¿Vamos bien, queridos hermanos? No se me están durmiendo, ¿verdad? Bueno, ordenar una deuda, por ejemplo, ser claros, ¿verdad? Llamar a la persona, a la institución. Mira, debo tanto, pero esto es lo que tengo, esto es lo que puedo. Yo tenía un jefe en una de las empresas y él hacía eso. Se iba, llamaba, y a mí me llamaba mucho la atención, porque él no era ni cristiano, pero él se iba, se sentaba, renegociaba todo. Y a mí me llamaba mucho la atención. Y en la Biblia habla de eso, que tenemos que hacer esas cosas. La Biblia es impresionante, es una guía práctica para vivir en el señorío de Cristo. No es una teología profunda que no se pueda aplicar en el día a día, ¿verdad? Por ejemplo, también nos pide honrar a nuestros líderes, ¿verdad? Y a nuestras familias, pero con hechos, no con mensajes vacíos, ¿verdad? No solo decir, gracias pastor, sino ofrecer un poco tu ayuda, ¿verdad? Cumplir nuestras responsabilidades, venir ahora a los servicios, ¿verdad? Servir sin esperar reconocimiento. Eso nos pide el Señor, ¿verdad? En casa ayudar en las tareas sin que te lo pidan. Mirta, no me vaya a mirar mal. Ser paciente cuando uno está cansado y te piden algo, ¿verdad? Escuchar antes de responder. De mi prédica me habla a mí. Estamos así. Vamos a repetir esta oración juntos. Señor, mostrame y yo hago. Dame gracia para obedecer hoy. Amén. Bueno, seguimos, queridos hermanos. Se me escapa acá hay esos silencios así. Confiar en que Dios se encarga de todo. Aceptamos con gozo las situaciones que se nos presentan en la vida, ¿verdad? Yo hago mi parte con integridad y el Señor se va a encargar del resto. Yo voy a dormir en paz sabiendo que el resultado no depende de mí, porque yo ya hice mi parte, puse en manos del Señor, ¿verdad? El resultado le pertenece al Padre. Eso es un poco lo que engloba despojarnos, humillarnos, obedecer, confiar, ¿verdad? Descansar en que Dios es quien abre y cierra las puertas, ¿verdad? Él es el que provee, es el que defiende y Él es el que nos exalta, ¿verdad? Por ejemplo, esto cómo se vería en la vida real. Yo dejo de perseguir las añadiduras como objetivo, las recibo como regalo,
Yo cuando me acerqué a la iglesia era por las añadiduras, porque yo así entendía, ¿verdad? Entonces, las añadiduras son un regalo. Y el Señor nos dice en Mateo 6:33, dice, más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando yo leo esto, muchas veces leí este pasaje y no se me caía la ficha, pero en un momento dado se me cayó la ficha. Si yo le busco al Señor, me enfoco en Él, persigo su palabra, persigo su gracia, las añadiduras van a ser mías. Las añadiduras nos va a regalar Él. Trabajar con excelencia, sin tener ansiedad, confiando en que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a cuidar. Aceptamos los procesos, ¿verdad? Primero rendición, después la exaltación, todo en su tiempo, ¿verdad? Yo anhelo aprender a caminar así. Yo quisiera manifestarme de esa, que mi vida se manifieste de esa manera todos los días, que se note que Cristo es el centro de mi vida. Antes yo pensaba que buscar a Cristo era para salvarme nomás, porque en realidad mi búsqueda del Señor empezó de esa manera, en desesperación, ¿verdad? Pero cuando empecé a congregarme y a participar en los grupos de crecimiento, estas cosas se me fueron revelando, que Cristo tiene que ser el centro de mi vida para que cambie mi vida. No solamente repetir la oración de fe, de creer que estoy salvo y en mi casa no pasa nada. Entonces, yo les animo, queridos hermanos, a que participen de los grupos de crecimiento. Yo quiero abrir mi corazón, ¿verdad? Acá están mis hijos. Yo cuando me acerqué al Señor estaba desesperado, ¿verdad? Yo era esclavo de una adicción, ¿verdad? Y ya no sabiendo más qué iba a hacer, le dije al Señor, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga para curarme? ¿Qué tengo que hacer? Porque mucho intenté. Yo primero creí que tenía el control de todo, ¿verdad? Y yo no controlaba nada. Estaba atado a eso, ¿verdad? Y esa fue una oración, ese fue el primer paso real de despojarme, de humillarme. Pero cuando dije eso, cuando yo eso le pedí al Señor, no pillaba todavía que me estaba despojando. Pero había sido que era eso lo que estaba sucediendo. Dejé que Él tome el control, ¿verdad? Y el 14 de agosto del 2021, mi esposa y mi hijo mayor, que está aquí presente, me acompañaron al centro de rehabilitación. Fue un día muy duro, pero también un comienzo nuevo. Yo llegué quebrado ahí, pero mi familia estaba conmigo, el Señor estaba conmigo a través de mi familia, me sostenía Él. Cuando el psiquiatra me pregunta, ¿vos con quién viniste? Vine con mi esposa y con uno de mis hijos. Ah, vos te vas a curar rápido. Y yo no entendía lo que me quería decir. ¿Sabes por qué, Víctor? Me dijo, acá viene la gente con la familia destrozada. Entonces, difícilmente cuando entren van a estar en una burbuja y cuando salgan de acá va a ser lo mismo. Entonces, el Señor me sostuvo a través de mi familia, a través de las oraciones de mi mamá, ¿verdad? Mi familia se endeudó y el Señor me ayudó, ¿verdad? Por eso poner a Dios en primer lugar es lo que hace que las cosas cambien, que transformen tu vida.
Cuando Dios es primero, todo lo demás se acomoda. Cuando Dios toma el control, todo parece que se ordena. Y no porque la vida sea fácil, no es por eso, sino porque nuestro corazón se ordena. Y nuestro corazón es el que controla nuestra mente. Entonces, así las cosas que antes parecían gigantes, problemas grandes, empiezan a tener la imagen correcta, empiezan a tener el tamaño correcto. Empezaba a pillar que esto no es tan difícil había sido. El Señor está conmigo. Como pasó con Josué y con Caleb, por ejemplo. Toma la espada, vayan a ese lugar, yo estaré con ustedes. ¿Y ellos qué es lo que hicieron? Le obedecieron. Un paso concreto, firme. Y eso nomás es lo que nos pide el Señor. Poner a Dios en primer lugar, en el centro de nuestras vidas, es algo práctico. Empezar el día con Él, ajustar nuestra forma de hablar, elegir la verdad en el trabajo. Esas son formas sencillas y concretas de tenerle a Él en el centro de nuestro corazón, ¿verdad? Honrar a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, cuidar lo que miramos y lo que escuchamos. Eso es muy importante. Antes yo no le daba la importancia. Las bendiciones, el trabajo, las oportunidades, esas son añadiduras. Esas las vamos a tener. No nos afanemos por perseguir esas cosas, porque esas cosas ya son nuestras si Dios está en el centro de nuestras vidas. Nuestro objetivo tiene que ser honrar a Dios. Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, porque nosotros somos pecadores, yo soy un pecador, necesitamos que Él gobierne nuestras vidas. Nuestra mente se convierte, se transforma, tenemos menos ansiedad, más tranquilidad. Aprendo a agradecer antes que quejarme. Ese era un problema también que yo tenía, ¿verdad? Que veía solamente lo que otro tenía y yo anhelaba más y no agradecía todo lo que Dios me daba. Una madre sana, una esposa que estaba fiel ahí, mis hijos, ¿verdad? La congregación en donde me puso para crecer y para conocerle, ¿verdad? Siempre era mal agradecido. Ella quejante hoy. Mi primera reacción de ella queja. Nunca había algo, era increíble, no me daba cuenta yo. Entonces, tomar decisiones con más claridad, menos impulsos, ¿verdad? Orar, pedir perdón, pedir consejos. Nunca me acuerdo de cuando hicimos el asado en Cadacupé. Eran 74 personas, ¿verdad? Y yo tenía que hacer el asado. Si llegué un año y comprometer, ¿verdad? Y me voy y me parece, ahí no, las cosas no tenían el tamaño correcto. Me parecía muy grande todo. Me asusté, ¿verdad? Y viene Alberto y Esther, vino Nicolás, ¿verdad? Y Esther vino directo, así trajo la ensalada, sus cosas ahí. Y yo estaba asustado y le preguntaba, Esther, ¿cuándo y poná, beisa? ¿Cuándo y poná? Y le preguntaba todo y al final después me di cuenta, le dije, Esther, dente hoy ya poner el asado, entonces le digo, porque todo ya le pedí a él. Y ella me dijo, no, tranquilo hermano, en multitud de consejeros hay sabiduría. Por eso, gloria a Dios, porque tenemos que estar en comunión entre nosotros y escucharle a nuestros hermanos. Una forma de humillarnos es escuchar los consejos de los hermanos, porque nos van a enseñar. No sabemos todo. Tenemos hermanos que nos van a dar cobertura. Eso es lo bueno de vivir en comunión, de estar congregado. Entonces, tener más diálogo con la familia, ¿verdad? En nuestro carácter tener reacciones más sanas, más paciencia,
más amor, ¿verdad? No quiero explotar, quiero responder con su paz. Me acuerdo antes en el trabajo, yo siempre me enojaba con mi jefe y explotaba. Y Mirta me decía, no vayas a hacer eso, me decía, por favor. Y vos le defendés a ellos. Esa era mi primera, Mirta, esa era mi primera reacción. Y hoy ya no reacciono más. A veces me quiero tomar el pulso a ver si estoy vivo, ¿verdad? Entonces elijo estar, escuchar, bendecir. Elijo la integridad en el trabajo, la excelencia. La confianza en Dios es lo que me cuesta. Me cuesta porque llevo y ya quiero hacer todo otra vez como yo sé, como... Y cuando confío en Él, no quiero decir las pocas veces, pero cuando confío en Él, Él se manifiesta en gran manera. Sostiene todo, ¿verdad? Me hizo dejar un vicio tremendo. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Él? ¿Cómo no voy a confiar en Él? Alguien dice amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Me alimento de la palabra, me alimento con la oración y me alimento con la comunidad. En los últimos año y medio, creo, o 2 años, nunca tuve tanta comunión con la gente de la congregación. Y eso me hizo edificar, me hizo crecer porque veo cómo se mueven los hermanos y veo cosas buenas en ellos y copio. Y copiamos con las cosas en donde nos juntamos, ¿verdad? Pues mamá tenía razón cuando decía la mala junta, hablaba de la mala junta, porque siempre copiamos esas cosas, ¿verdad? Y en esto quiero ser claro, ¿verdad? O sea, yo quiero dejar de saber solamente de Jesús, ¿verdad? Yo le quiero conocer a Jesús. Quiero mirar su rostro cada mañana y el rey David. Quiero verte, Señor. Quiero verle cada mañana, quiero mirarle y que me diga, hoy quiero que haga esto. Y yo quiero decirle, Señor, decime qué querés que haga. Porque todo lo que Él me pida, nos pida, sabemos que va a ser para bien. Aunque no parezca, siempre es para bien. Oración sincera, estar con la iglesia. Yo necesito la adoración, necesitar menos de mí y más del Señor. Necesitar más del Señor. Después yo anoté unas aplicaciones para esta semana, para practicar cosas simples, ¿verdad? Por ejemplo, mañanas de rendición, ¿verdad? 1 o 2 minutos, con manos abiertas y una oración, por ejemplo. Señor Jesús, hoy me someto, decime qué querés que yo haga, ¿verdad? Una frase corta pero real. Empezar así el día, queridos hermanos. Tener un devocional real de 10, 15 minutos. Elegir, qué sé yo, un pasaje. Por ejemplo, Filipenses 2, 5 al 11, el que leímos recién. Subrayar un verbo que me hable de lo que a mí me cuesta, qué sé yo, el despojo, la humillación, ¿verdad? Repetir, ¿verdad? Anotar algo que Dios me mostró a través de la palabra. Son ejercicios simples que tenemos que hacer, ¿verdad? Yo anoté acá, yo puedo compartir, voy a compartir esto después con ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, hacer una obediencia en 48 horas, concretar algo que sé que Dios me pide, perdonar, por ejemplo, ¿verdad? Pedir ayuda. Nos cuesta pedir ayuda. Una vez el hermano Nicolás, yo no quería pedir ayuda. No sé por qué, a ti. Y el hermano Nicolás me contó algo y vos tenés que contar tu necesidad, me dijo. Porque si no contás tu necesidad, ¿cómo el Señor va a interceder a través de la gente que te rodea si no sabe nadie lo que te pasa? Esas son palabras de sabiduría. Esas son palabras que te edifican. Entonces, tenemos que estar juntos.
apoyarnos entre nosotros, participar de los grupos de discipulado. Yo ahí crecí mucho, o sea, crecí, me parece, pero yo siento que algo cambió en mi vida, que algo transformó el Señor, ¿verdad? Vamos bien de tiempo, Mirta. Yo te animo, les animo, queridos hermanos, a entregar delante de Dios todo lugar donde tu yo estuvo antes. Yo te pido que te despojes de ese yo soy el que manda, ¿verdad? Yo soy el que está sentado en el trono. Yo te invito, querido hermano, que vos practiques y le pongas al Señor en primer lugar, porque eso vas a sentir inmediatamente en el día a día, vas a sentir cómo cambia tu vida. Vamos a orar conmigo con las manos abiertas el Señor Jesús. Ustedes pueden repetir otra vez conmigo, voy a hinchar pelota. Señor Jesús, hoy me despojo del control, del orgullo, de mis apegos. Toma el trono, decime qué querés que yo haga y yo te voy a obedecer, Señor. En el nombre de Jesús. Cristo se despojó, Cristo se humilló, Cristo obedeció hasta la muerte. Confió, Él sufrió, se desesperó también en un momento. Cuando le pidió a sus discípulos que oren por Él, Él se fue, vino y le encontró a todos dormidos, ¿verdad? Entonces, Él estuvo en un momento muy difícil ahí, ¿verdad? Pero el Señor le exaltó en su tiempo. Le exaltó, le resucitó. Esto no es teoría, este es el camino que nosotros debemos seguir. El señorío de Cristo es una forma de vivir, es una forma de encarar nuestras vidas, es ponerle a Dios en el centro. Lo que nosotros tenemos que hacer es correr tras Jesús, ponerlo en primer lugar, en el centro de nuestras vidas, ¿verdad? Y hacer todo para honrarle. Todas nuestras decisiones tienen que estar girando en lo que le honra al Señor. En cada decisión que nosotros vamos a tomar, analicemos y lo que vamos a decidir tiene que coincidir. Esto honra al Señor. Esto es lo que Él quiere. Y todo lo que Él quiere siempre va a ser para nosotros un bien. Siempre. Lo que no podamos ordenar, el Señor va a ordenar. Lo que pongamos en sus manos, Él va a transformar. Si caemos, nos levantamos por su gracia. Y si nos perdemos, Él vuelve a restaurar. Él nos vuelve a encontrar. Señor, no nos sueltes. Enséñanos a vivir contigo en primer lugar. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Sí, hermana. 18 días estuve. Tenía que estar 6 meses, pero estuve 18 por la gracia de Dios. Oramos, queridos hermanos, con esto terminamos. Señor, te doy gracias por esta mañana, que sea tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que se mueve en este lugar, Señor. Hoy soltamos todo lo que nos ata, Señor. Hoy ponemos en tus manos todo lo que nos está en nuestras manos controlar, Señor. Soltamos el apego a las cosas, el orgullo, Señor. La soberbia ponemos en tus manos, Señor. Nuestras vidas, Señor. Confiamos en vos,
Señor. Te damos gracias, Señor, por la congregación, Señor, por nuestros pastores, por nuestras familias que están aquí presentes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque contigo solamente podemos vivir en paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de ser tu siervo, de ser tu hijo, Señor. De estar aquí en este lugar, Señor, para hacer lo que vos nos pedís, Señor. Para servirte, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.